Muy buenos días, tengan apreciables doctorandos. Es un placer para su servidora en esta ocasión poder llevar a cabo nuestra primer sesión virtual. Para ello, vamos a guardar un segundo en lo que se continúan conectando el resto de los compañeros para que en ese mismo sentido podamos llevar a cabo nuestra sesión del día de hoy. Les pediría por favor a todos aquellos y aquellas que se están conectando, si me indican si me escuchan de manera correcta para que luego entonces podamos dar inicio con nuestra sesión virtual. Muy buenos días a todas y todos. Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros, compañeras. Yo lo escucho perfectamente. Excelente, muy buenos días. Qué gusto coincidir de nueva cuenta con ustedes y también, bueno, vi dentro de nuestra plataforma que están nuevos compañeros que están cursando el doctorado. Sean bienvenidas y bienvenidos. Para todos aquellos que no me conocen, soy la doctora María Catalina Domínguez Nájera y en esta ocasión, bueno, nos toca propiamente llevar a cabo disertar nuestra materia, Génesis y Desarrollo del Sistema Jurídico Mexicano. Si ustedes me lo permiten y si no hay ninguna otra circunstancia que deseen plasmar, podemos dar inicio con nuestra materia y conforme se vayan integrando sus compañeros, bueno, pues también que vayan retomando propiamente para aprovechar al máximo nuestra sesión. ¿Les parece bien? Sí, sí, Gracias. doctora. Gracias. Recordemos que ante cualquier comentario, alguna participación, está habilitada la opción de levantar la manita y con muchísimo gusto les damos el uso de la voz. Bueno, dicho sea esto, tenemos que partir cuando hablamos de génesis del desarrollo y del sistema jurídico mexicano, bueno, pues hablando propiamente de qué es un sistema jurídico, ¿no? Propiamente, bueno, nosotros como estudiosos del derecho, si bien es cierto, ya lo conocemos, pero pues propiamente nos corresponde como parte del inicio de esta materia. Y cuando hablamos de esta forma o de este sistema jurídico, vemos que es aquel que está conformado de manera total por todas aquellas normas que en un momento dado tienen una conexión o una reciprocidad entre sí, para que luego entonces, al existir esta conjunción de normas, demos inicio a lo que se denomina como una forma integral o una forma de crear un sistema o crear un instrumento jurídico normativo que va a tener operancia dentro de un territorio determinado y que obviamente este debe emanar de uno en principal para que luego entonces a partir de este instrumento base empiecen a existir todas aquellas leyes supletorias. Y dicho esto, bueno, en nuestro territorio mexicano sabemos que dentro de nuestras fuentes del derecho, como fuentes formales del derecho y específicamente dentro de las fuentes formales directas, sabemos que existe una subclasificación que están las legisladas, las administrativas y las heredadas. Cuando hablamos de las legisladas, vemos que esta da cabida a que a la Constitución, a las leyes y a los tratados internacionales. Bueno, pues específicamente como ley primaria, ley suprema, encontramos qué cosa, nuestra Constitución política y que propiamente al hablar de este sistema jurídico mexicano, bueno, vemos que la principal, no la única, pero la principal o el principal instrumento que tenemos todos de manera genérica en el territorio es propiamente nuestra Constitución política. ¿Por qué? Porque es aquella en donde de manera inmediata se encuentran regidos todos aquellos derechos humanos que tenemos dentro, no hablando de manera universal, no, sino aquellos, si bien es cierto, que se encuentran regulados de manera puntual dentro de nuestro territorio. Recordemos que la primer parte, que es el apartado dogmático, se encuentran los derechos humanos y que luego entonces en el segundo apartado, que es la parte orgánica, que es la cuestión organizacional y estructural del Estado, complementa esta forma de reconocimiento, división de poderes, etcétera. Pero bueno, cuando hablamos propiamente del primer apartado, que es la parte dogmática, que es en donde se consagran o se protegen los derechos humanos de las personas, este da cabida a la creación de leyes supletorias, ¿no? Que en este caso, bueno, si hablamos, por ejemplo, no sé, se me ocurre del derecho humano al trabajo, bueno, vemos que da cabida también a la creación de la Ley General del Trabajo. Si hablamos, se me ocurre en materia de libertad, bueno, la libertad de procreación, libertad de asociación, libertad de reunión, etcétera. Bueno, vamos a ver que en el mismo sentido existe esta forma de reconocimiento. Por ejemplo, el Código Civil que protege el derecho de las personas para unirse en matrimonio, ¿no? Y así, de manera específica, todos aquellos derechos. Bueno, pues entonces vemos que este sistema jurídico que está conformado de manera primaria por las normas jurídicas que se integran dentro de nuestra Constitución como ley suprema,
va a dar cabida a que luego entonces se creen todos aquellos derechos, ¿no? O todos aquellos lineamientos o instrumentos jurídicos normativos que van a seguir la suerte de lo principal. Tan es así que incluso el artículo 73 constitucional nos establece el derecho que tenemos o que tienen en este caso las entidades federativas para que, haciendo valer la cuestión de autonomía, puedan crear incluso sus instrumentos jurídicos que vayan a regir de manera muy particular cuando de manera genérica, pues la nación no lo contemple dentro de los instrumentos jurídicos federales, ¿no? Ejemplo, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, que si bien es cierto, va a completar o va a establecer de manera mucho más amplia todos aquellas circunstancias que de manera cabal pues tengan operancia de manera particular en este territorio, ¿no? Entonces, bueno, vemos que es en ese sentido cuando propiamente estamos hablando de los sistemas jurídicos como tal. De igual forma, cuando nosotros aludimos a un sistema jurídico, vemos también que es aquel conjunto articulado de instituciones, ojo, no nada más de normas jurídicas, sino de instituciones, de métodos, de procedimientos y de reglas legales que constituyen el derecho positivo en un lugar determinado. Por eso, cuando nosotros hablamos de estas instituciones, no nada más estamos viendo, repito, cómo se integra o de dónde emana la creación de las normas jurídicas, sino que también cómo va a estar establecido por tribunales, en este caso, que van a ser aquellas instancias encargadas de impartir justicia, cómo también va a estar establecido la forma de llevar a cabo o de emitir un resolutivo, en este caso, por ejemplo, por jueces, por magistrados, etcétera. Cómo se van a crear las normas jurídicas, en este caso, pues tenemos a través del Congreso, ¿no? Bueno, cómo se va a establecer también la forma de llevar a cabo todo un procedimiento. Recordemos que se cambió de un sistema mixto inquisitivo a un acusatorio adversarial, ¿no? En su modalidad de juicios orales. Entonces, vemos también que toda esta forma de impartición de justicia, de protección de los derechos de las personas, de facultades inherentes al Estado, hablando como entidades, tanto entidad federativa como país en específico, todo esto también está delimitando y se va a encontrar muy marcado a partir de un sistema jurídico. Recordando también que cuando hablamos de este sistema jurídico, vamos a retroceder cuando hablábamos o cuando llevábamos en la licenciatura la materia de sistemas jurídicos contemporáneos, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí nos está recordando que si bien es cierto, en todo el mapamundi, cuando hablamos del mapamundi de los derechos, existen diferentes sistemas jurídicos en todo el territorio, en todo el país, ¿no? El sistema anglosajón, el sistema del common law, el sistema neorromanista, el sistema del civil law, ¿no? Porque así como existe el common law, pues existe también el civil law, etcétera. Y que dicho sea de paso, nosotros como territorio mexicano adoptamos la forma de reconocimiento específico de ¿dónde? De la familia neorromanista, ¿verdad? Porque tenemos como base el derecho romano que nos va a regir y que es a partir de en donde nosotros adoptamos para crear nuestras normas jurídicas, ¿verdad? Entonces vemos cómo si retomamos esto, recordamos que también empieza a establecerse las fuentes del derecho, como hace rato te comentaba, las fuentes formales, las fuentes reales y las fuentes históricas. Y que dicho sea de paso, en nuestro caso, ¿qué nos establece dentro de las fuentes del derecho? Que tenemos a la ley como principal fuente de nuestro derecho, porque es aquella que nos va a regir la conducta de nosotros como personas dentro de un territorio determinado y que da cabida a dentro de las características de la norma, específicamente dentro de la coercibilidad que nos impongan, ¿no? Aún sin la voluntad de, en este caso, del sujeto obligado, pero que si nuestra conducta encuadra en lo que se regula de manera literal en la norma, pues vamos a ser ya sea protegidos por esta o sancionados dependiendo de lo que hayamos incurrido, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué te digo esto? Porque recordando o regresando al sistema jurídico, cada uno de los países está facultado para poder adoptar el sistema jurídico que deseen, ¿no? Por eso existía el sistema de las familias religiosas, el sistema mixto, ¿no? Y todos estos sistemas. Pero bueno, ¿por qué? Porque así como nosotros tenemos a la ley como principal elemento, muchos tendrán el Corán, ¿no? Como por ejemplo si hablamos de los países específicos donde se basan por una cuestión de fe, o vamos a tener, no sé, se me ocurre, como por ejemplo Estados Unidos, donde tiene como principal elemento los precedentes judiciales, ¿no? Que se rigen específicamente en esa forma de reconocimiento para hacer valer su derecho, bueno, pues nosotros tenemos propiamente a las leyes, ¿no? Y dentro de las leyes, nuestro principal instrumento es nuestra Constitución, obviamente sin dejar a un lado, a partir de la reforma del 2011, donde se
equipara a los tratados internacionales con el mismo posicionamiento jerárquico de la constitución política, atendiendo al principio pro persona, ¿verdad? Pero en ese mismo sentido que te dice, yo te reconozco la forma de validación para crear tus normas, para que exista esta protección hacia ti como individuo y la obligatoriedad del Estado, ¿ok? Entonces vemos pues que no nada más, como te repito, este sistema jurídico va a regir tu forma de gobierno, no nada más va a regir tu forma de creación de normas jurídicas, sino de manera genérica va a comprender la protección, la garantía, el derecho que tienes para acudir ante instancias especiales que conozcan y que resuelvan de un conflicto en particular y que luego entonces pues se vea protegido tu derecho como individuo, ¿verdad? Ahora bien, cuando nosotros continuamos hablando específicamente de este sistema jurídico o de esta forma unificada de sistemas jurídicos como tal, vemos que también estos sistemas jurídicos, bueno, ya que tenemos identificado, tienen antecedentes, porque recordemos que es génesis del sistema jurídico en nuestro territorio. Entonces, vemos que como antecedentes de la forma de reconocimiento de nuestro territorio específicamente, todo esto se remota a 1810. ¿Por qué? Porque es en donde empiezan todas aquellas circunstancias o movimientos sociales que marcan un antes y un después en materia de regulación. ¿Y por qué te digo esto? Porque si ya hablamos que el sistema jurídico en nuestro país emana de la Constitución, porque de él se crean todas las demás y los demás instrumentos jurídicos, pues tenemos que partir ahora, ya identificada la Constitución, pues cómo es que ésta se gesta hasta llegar a la que hoy en día nos rige, ¿no? Que si bien es cierto, las de 1917 con sus N cantidades de reformas, pero para poder llegar a esta existieron un sinfín de circunstancias, de movimientos sociales y de normas como tal para poder reconocer de una manera mucho más amplia los derechos de nosotros, ¿verdad? Como individuos. Entonces te decía que en 1810 surge este movimiento de independencia en México, pero cuando nosotros hablamos del primer instrumento jurídico normativo que se crea de manera específica, es el decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana. Este, en un principio, bueno, pues fue elaborado por don José María Morelos y que propiamente a partir de esto se otorga o se pretende dar un sustento constitucional al movimiento independentista, ¿no? Sin embargo, esto empieza a regularse a partir de 1810, pero se empieza a hacer como un antecedente de la Constitución de 1824, en donde ya se materializa como tal. El primero era un sustento constitucional, una necesidad de que a partir de estos movimientos sociales se lograra o se buscara una igualdad en oportunidades, se lograra una protección de los derechos de las personas, que se lograra abolir la esclavitud, que existieran condiciones iguales o, si no iguales, pues mínimo más favorables para las personas que se encontraban en condición de esclavos o que se encontraban en una condición por demás inferior al clero, ¿no? O a la iglesia. Entonces, esta, al ser un antecedente, da cabida a que el 4 de octubre de 1824, pues se promulgara la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, denominada en ese sentido, Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se establece una forma de gobierno, ¿no? Aquí vemos que, si bien es cierto, la forma de gobierno que se gesta o que se pretende establecer en 1824 era propiamente una república representativa, popular y también federal, que en ese sentido estuviera dividida en estados libres y soberanos. Aquí también se empieza a reconocer la división de poderes y que más tarde, bueno, da cabida también a la creación de dos cámaras, ¿no? Que hoy en día conocemos como nuestra Cámara de Diputados y nuestra Cámara de Senadores, a partir del reconocimiento de autonomía de las entidades independientes, que da cabida a qué cosa? A un Congreso de la Unión y a un Congreso del Estado, ¿no? Dependiendo de cada una de las entidades federativas. Pero bueno, regreso. Porque es muy marcado este antes y después como un movimiento independentista. Porque si bien es cierto, de manera anticipada cómo eran las elecciones. Pues recordamos que era el poder que era heredado. Entonces, como tal, no existía una forma una forma de gobierno republicana, ¿no? Sino más bien era monárquica, era impuesta, era simplemente heredada por los que ostentaban el poder y que únicamente iba a favorecer a un grupo determinado o a tintes personales, ¿no? Entonces, aquí se pretendía, si no, recordemos que incluso más adelante, cuando estamos hablando del gobierno de Santa Anna, ¿verdad? Que fue quien permaneció por mayor tiempo en el poder,
bueno, pues buscaba, o don Francisco y Madero, ¿verdad? Que buscaban esta forma de reelección y esta forma de pues continuar en ese ejercicio, ¿verdad? Entonces ahí estamos hablando propiamente de una monarquía o de una cuestión autoritaria, ¿no? En donde el poder es depositado por una persona y que obviamente va a obligar al resto a que se encuentren sometidos a las pretensiones. Pero a partir, repito, de 1810, con estos movimientos sociales y esta lucha por la igualdad de condiciones, pues se crea en 1824, primero, un cambio de gobierno, que deje ser, en ese sentido, una cuestión monárquica o autoritaria para pasar a una cuestión republicana. Recordemos que cuando hablamos de la república, emana de esta forma de reconocimiento de res cosa, ¿no? Y pública el poder, ¿no? El poder en donde está depositado. Y al hablar de una república, pues en el mismo sentido va aparejado a la democracia, ¿no? Una, recordemos, es una forma de gobierno al hablar de la república y la democracia es el vínculo para llegar a la forma de gobierno. ¿Por qué? Porque si te hablo de democracia, porque a veces pensamos que república y democracia es lo mismo. No, van de la mano, persiguen un mismo fin, pero son dos cuestiones distintas, ¿verdad? La república es una forma de gobierno. Tenemos a la monarquía y tenemos a la república, pero la democracia es ese vínculo para poder llegar al fin, ¿no? Recordemos que demos es pueblo y kratos poder, ¿no? El poder está depositado en nosotros como pueblo o nosotros como individuo. Si hablamos de una monarquía, ni siquiera nos preguntan quién vamos a elegir para ostentar un cargo, ¿verdad? Es una cuestión impuesta. Entonces, no hay democracia. Pero si hablamos de una república y que es propiamente a partir de la voz del pueblo, quien en unidad elige a un representante, entonces sí estamos viendo materializada la democracia. Ahora, cuando yo te hablo de la democracia, vemos que de manera puntual, como te decía, el poder que en un principio es individualizado. ¿Por qué individualizado? Porque en principio de cuentas lo tiene Virginia, lo tiene Marisela, lo tiene Luis Enrique, lo tiene María Catalina. ¿Por qué? Porque en nuestro territorio sabemos que el voto es libre, ¿no? Que el voto en ese mismo sentido es una elección personalísima y que tú en ese mismo sentido vas a manifestarlo a través de una urna para que de manera consensuada ahora deje de ser individual y en sumatoria elijan a un mismo representante, ¿no? Por eso se dice que el poder de manera primaria es individual porque tú decides a quién eliges, ¿no? Pero después deja de ser individual y se vuelve colectivo, porque la suma de votos individuales me va a arrojar un resultado y ese resultado va a ser quien va a ser el representante para ocupar un cargo, ¿no? Llámese presidente de la República, llámese no sé, el diputado, senador, etcétera, ¿no? Bueno, entonces aquí estamos viendo materializada la democracia, perdón, para poder elegir a quién, a un representante. Y luego entonces se va a ver materializado el segundo apartado de nuestra constitución política, en donde nos indica que una vez que está depositado mediante una forma republicana, aquí ya vimos por qué es la república, representativa. ¿Por qué representativa? Porque la mayoría del pueblo decide quién va a elegir a esta república, es decir, a este representante de Estado. ¿Por qué se dice que es republicana, democrática? Ya vimos, representativa y federal. ¿Por qué federal? Porque es aquella que va a comprender dentro de un límite territorial, en este caso dentro de nuestra federación, y que obviamente va a tener ese ámbito de competencia, ¿no? Si, por ejemplo, yo te digo un presidente de la República, bueno, pues sabemos que también existe esta representatividad para toma de decisiones y tal como nos faculta el artículo 133 constitucional, vemos que van a existir normas que van a ser creadas propiamente por nuestros legisladores, pero también vemos que existen casos de excepción en donde se le confiere esta facultad a nuestro representante del Poder Ejecutivo para que cuando existan estados de necesidad en donde él pueda presentar proyectos, no publicar leyes, ¿verdad? Porque si no, entonces no hablaríamos de una división de poderes, sino estaríamos luego entonces regresando a la monarquía, ¿no? No, pero entonces sí te faculto a ti como presidente de la República para que puedas presentar iniciativas y estas sean otorgadas ante el Congreso y luego entonces sean validadas para que en caso de ser pertinentes, bueno, se someta a la aprobación y votación de la comuna y en este caso, una vez publicadas, empiecen a surtir sus efectos o consecuencias, ¿verdad? Una vez publicada en el Diario Oficial de la Federación. Pero ¿por qué te digo esto?
porque aquí estamos viendo pues cómo se va a ver materializada las facultades, las atribuciones, pero también los límites que te confiero a ti como servidor público, ¿no? Y también vemos en el mismo sentido cómo se reconoce esta división de poderes que emana ¿de dónde? De la forma republicana. ¿Por qué? Porque al hablar de esta república no voy a otorgarte el poder a una sola persona, sino que luego entonces tiene que existir esta división de poderes para que en el mismo sentido, a través del poder ejecutivo, legislativo y judicial, se vele de manera integral por el bienestar de las personas, desde la creación de normas, desde la aplicación de estas, ¿no? A través de las instancias encargadas de impartir justicia y a través del máximo representante, ¿para qué? Para que determine o encauce el rumbo del país hacia una mejora social. Bueno, pero regresando a estos antecedentes que nosotros tenemos, específicamente hablando en materia de sistemas políticos y de esta forma de reconocimiento, vemos que también después de 1824 ya establecidas estas formas republicana, representativa y federal, y creados estos dos congresos de diputados y senadores, empieza a gestarse esta forma de necesidad de crear leyes. Y estas leyes, ya existe la Constitución, luego entonces vemos que no de manera completa regula o se encuentran determinados todos aquellos alcances de la norma. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, te regulo tu derecho humano, no sé, se me ocurre la educación, el derecho humano a la libertad, ¿no? Pero al no comprender de manera tal todos aquellos alcances de la norma, entonces necesito crear leyes supletorias y por eso se empieza a constituir o a integrar todo aquel sistema jurídico mexicano y empiezan a crearse estas leyes en la época colonial, que en un principio, bueno, se establecieron como tal, pero que después fueron sustituidas por leyes nacionales. Después vemos que de 1824 se pasa a 1835 o 36 más menos, en donde empieza a tener dentro de nuestro territorio mexicano un desarrollo, si bien es cierto, lento, pero desarrollo al fin y al cabo en materia económica, pero también en reformas liberales, en donde se empiezan a sentar bases específicas para proteger de una manera mucho más amplia, ¿qué cosa? La tenencia de la tierra, ¿no? Porque antes pues ni siquiera se hablaba de una propiedad privada, ¿no? Porque nada más eran los ricos asentados, los ricos eran cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Y es en ese sentido que se crean las 7 leyes constitucionales que si bien es cierto se empiezan a gestar en 1835, pero no es hasta 1836 en donde se empiezan a reconocer como tal. Entonces se pasa de un sistema federal y se establece, volvemos a tener un retroceso a un sistema centralista, en donde los estados se transforman en departamentos y que estos tenían que encontrarse subordinados o supeditados a un gobierno central. Este gobierno central, pues obviamente era el que tenía el control de todas las entidades federativas y que en ese mismo sentido, pues determinaba, ¿no? Qué es lo que se iba a realizar en cuanto a repartición monetaria, en cuanto a atención en materia de salud, en materia de economía, en materia de seguridad, etcétera, ¿no? Entonces, repito, era un grupo específico quien tenía el control sobre el resto de las entidades federativas. Entonces, por eso se dice que la Constitución, si bien es cierto, pasaba de una forma de reconocimiento de un federalismo, pues ahora se estaba como un retroceso. ¿Por qué? Porque se había cambiado a un sistema centralista, pero esto también centra o determina las bases para poder garantizar o para establecer lo que se conocen como nuestros derechos humanos o garantías individuales, porque a todas luces pues estaban siendo violatorios. Posteriormente se continúa desde 1836 y llegamos hasta 1843, donde se publican las bases de la organización política mexicana, en donde ahora, bueno, ya volvemos a hacer otro cambio. Dejamos el sistema centralista y regresamos al sistema federal, en donde se restituye la vigencia de la Constitución de 1824, en donde propiamente se reconoce este sistema depositado en una persona, pero a través del voto o de la elección de todo el resto de la ciudadanía, para que en ese mismo sentido se continúe otorgando el poder, pero para beneficio genérico, que ya no siga siendo el poder depositado en unos cuantos y que sean estos
quienes tengan el poder sobre la colectividad. No, acá se regresa para que sea un beneficio hacia todos por igual y que luego entonces desde esta fecha hasta la actualidad continuemos en un sistema republicano, representativo, democrático y federal. Después vemos que en 1856 se promulga el Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana, que este sirve de base para la constitución política de la República Mexicana denominada de esa forma, que se establece en 1857. Aquí se establece una forma de gobierno liberal, pero que tuviera estas formas de reconocimiento de los derechos de las personas y que obviamente tomara como base las leyes de reforma, en donde las leyes de reforma, recordemos que lo que se pretendía era que existiera un poder, pero un poder separado, ¿no? Que por un lado existiera el clero y por otro lado se encontrara la iglesia. ¿Por qué? Porque pues la iglesia quería obtener el poder de manera genérica, lo que en un principio se establecía en Roma, ¿verdad? Entonces aquí lo que se pretendía a través de las leyes de reforma era separar a la iglesia, separar al clero, que cada uno tuviera el poder, obviamente, en este caso la iglesia, bueno, por todas tus cuestiones de fe, tú vas a regir en ese sentido y bajo todas aquellas circunstancias que vemos que se nos impuso una religión católica a través de Fray Matías de Córdoba y Ordóñez, a través de Fray Bartolomé de las Casas, etcétera, ¿no? Como cuando vienen y nos independizan o nos colonizan. Pero bueno, en este sentido, cuando estoy hablando de las leyes de reforma, era la separación de la iglesia y del Estado, la expropiación, la forma de otorgamiento de los bienes y también la creación del registro civil, que son elementos importantes que detonan las leyes de reforma. Sin embargo, vemos que también de manera posterior, durante el gobierno de don Porfirio Díaz, se incrementa de manera desproporcional la pobreza y también la explotación de las formas o de la riqueza que nosotros teníamos. La explotación, pero para beneficio de unos cuantos. Entonces, a partir de estos factores que empezaron a detonar otro o a crear otro movimiento social, pues se da el proceso revolucionario en 1910, ¿no? A través de la proclamación del Plan de San Luis, en donde se establecía o se tomaba el lema sufragio efectivo, no reelección. ¿Por qué? Porque don Porfirio Díaz deseaba continuar ostentando el poder y que luego entonces pues existiera estas cuestiones que si bien es cierto durante la época de don Porfirio Díaz existieron avances, claro, no lo vamos a negar, por ejemplo, cuando estábamos, permítame, voy a admitir un compañero, cuando estábamos hablando del ferrocarril, cuando estábamos hablando del valor de la moneda, cuando estábamos hablando de correos, etcétera, existieron cuestiones positivas que marcaron también un avance en nuestro territorio nacional, pero a la par también generó esta cuestión de devaluación de la moneda, ¿no? ¿Por qué? Porque empiezan a realizarse préstamos para que existieran lo que se pretendía, que era generar a México como un país primermundista, que si bien es cierto, vemos que en un principio, pues quizá la intención era buena, pero que lejos de beneficiar, pues nos perjudicó en demasía, ¿no? Tan es así que venimos acarreando esta deuda hasta nuestros días. Bueno, pero entonces lo que se pretende con este plan de San Luis era que no existiera una reelección, sino que más bien existieran movimientos o que existieran estas cuestiones sociales que donde el pueblo podía elegir como representante a la misma gente del pueblo, quien conocía las necesidades y que se pretendiera esta igualdad en derechos, pero no únicamente en la letra, sino también en la praxis, donde ya existiera esta protección del derecho de la tierra, ¿no? Reconocen el artículo 27 constitucional, que si bien es cierto, la educación no nada más fuera laica, gratuita y obligatoria para unos cuantos, sino que se extendiera para todos por igual, que existiera mayor creación de instituciones en las zonas rurales, ¿no? Porque únicamente en principio eran en las zonas urbanas, entonces que se extendiera hacia las zonas rurales, que también en ese mismo sentido dejara de ser poder depositado únicamente en el municipio, porque si bien es cierto, recordemos los antecedentes de la educación, únicamente se reconocía a nivel nacional el derecho humano a la educación, pero se bajaba la responsabilidad a los municipios bajo el entendimiento que eran quienes tenían el primer contacto de atención con la población y que en ese sentido quienes podían requerir una mayor obligatoriedad para cumplimiento, ¿no? Entonces deja de ser una responsabilidad para el municipio y se confiere para la federación, se crea la Secretaría de Educación Pública y a partir de don José Vasconcelos es en donde se empieza a otorgar o a establecer la necesidad que la educación fuera también
para todos los lugares más recónditos del país, ¿no? Es decir, que se establecieran o se crearan escuelas rurales y que en ese mismo sentido, bueno, pues existieran profesionistas o profesionales que hablaran esa lengua, porque si bien es cierto, se creaban estas instituciones, pero todos los docentes pues hablaban el español, entonces había esta circunstancia no regulada, porque recordemos que nuestro sistema jurídico mexicano decía igualdad de derechos, ¿no? Que todas las personas van a tener acceso a la educación, pero ¿cómo me dices que va a existir esta igualdad si existen estas limitantes, ¿verdad? Entonces vemos que este tipo de circunstancias son también los que se empiezan a reconocer y luego entonces a partir del 5 de febrero de 1917 pues se promulga la constitución que actualmente nos rige bajo la nominación de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y es a través del Congreso Constituyente convocado por don Venustiano Carranza, en donde se establece esta constitución y se crea como una ley suprema y que a partir de esta, bueno, como hace rato comentábamos, da cabida a la protección de los derechos de las personas y también a la creación de leyes supletorias. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de, este primer reconocimiento o instrumento jurídico, pues también vemos que a la par existe o emanado de esto las fuentes del derecho. Cuando hablamos de las fuentes del derecho, hablamos de este reconocimiento de fuentes formales, de fuentes reales y de fuentes históricas. ¿Por qué? Porque el origen del derecho nace específicamente a partir de la consolidación de las fuentes, porque son los procesos de creación de la norma y de dónde va a encontrar su soporte para luego entonces poder constituirse en un sistema jurídico, aquel cuerpo normativo conjunto que va a tener validez y que va a aplicarse en un territorio determinado. Entonces, es a partir de estas fuentes del derecho que se confiere el poder a una forma específica de instituciones, a una forma específica de personas, para que, repito, tenga la validez hacia todos por igual. Pero si te das cuenta, estamos hablando de poder y obviamente este es uno de nuestros principales temas o primeros temas que comprende, válgase la redundancia, nuestro temario. Ya lo analizaron a partir de la liga que les compartí. Cuando hablamos del poder, vemos que este poder empieza a partir del reconocimiento de la capacidad que se le confiere a alguien. ¿Para qué? Para poder realizar un fin o para poder llevar a cabo una forma de acción o de intervención. Cuando nosotros también estamos hablando de este poder, significa una capacidad. ¿Por qué capacidad? Porque el poder emana primeramente de un sector. Este sector, como hace rato te decía, ¿quién ostenta el poder? Nosotros. Si hablamos de una cuestión jurídica, el poder primario recae en nosotros como individuos, quienes vamos a determinarlo, vamos a materializarlo a partir de un voto, ¿no? Y que este voto nos va a llevar en el mismo sentido a elección de un representante. Luego entonces el poder se transforma. Ahora, ¿en quién? En la persona designada o electa para realizar un fin. Este poder vemos que no es absoluto. Este poder está limitado en cuanto a funciones y en cuanto a actividad, porque también este poder, que es dicho sea de paso, es por un tiempo en particular, ejemplo, un presidente de la República que tiene estos 6 años, si no realiza de manera certera o de manera cabal las facultades que le son atribuidas, pero también las obligaciones que le son impuestas, la misma ley nos confiere ahora de nueva cuenta el poder para a través de un juicio poder revocar esta asignación, ¿no? Es decir, que no concluya durante su ejercicio o durante su mandato, porque existan este tipo de circunstancias que está lejos de beneficiar a la colectividad, generando un detrimento social. Entonces vemos cómo este poder presenta formas específicas de accionarse. Por eso existe el poder coercitivo, existe el poder legítimo, existe el poder de referencia, existe el poder experto y existe el poder informativo. Y que todos estos van a perseguir un fin que es de manera puntual un poder político. Cuando hablamos de un poder político, vemos que el poder primero emana de la polis y que es propiamente el pueblo, el poder del pueblo delegado en el Estado, para que tome en su nombre las decisiones que le sean más favorables, ¿no? Y que en este sentido el poder, bueno, vamos a materializarlo a través de estas instituciones
que en ese mismo sentido van a perseguir un mismo fin. Primero encontramos estas instituciones materializadas dentro del Poder Ejecutivo de manera primaria, ¿en dónde? En el presidente de la República. Y en ese mismo sentido, bueno, vemos que da cabida, primeramente, como te decía, Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, recordemos que es aquel que se le confiere a un máximo representante de Estado para que no únicamente determine el bien común, sino para que represente ante instancias internacionales. En este caso, se me ocurre ante la Organización de las Naciones Unidas, cuando exista una necesidad de poder determinar algunas acciones para tomar en cada país. Recordemos que México forma parte de la comunidad internacional y que en ese mismo sentido, bueno, pues también pueden existir en un momento dado acciones a beneficiar o a perjudicar y que propiamente el presidente de la República es el que tiene que velar por el bien común, ¿no? Por ejemplo, cuando hablábamos de la pandemia, ¿no? ¿Cuántas acciones se tomaron para que en ese mismo sentido se otorgara estas facilidades en protección en materia de salud, se reformaran los instrumentos jurídicos normativos, se dotara de mayores insumos en este sector y se beneficiara de manera genérica a la población, ¿no? Y te hablo de salud, no únicamente como este derecho humano, sino todos aquellos derechos accesorios que emanan de la salud. Por ejemplo, los derechos de seguridad social al momento de existir algún despido, cómo interviene el Estado para proteger específicamente a la población y demás. Hago un paréntesis. Apreciables doctorandos, me está marcando la plataforma que me va a cerrar en unos minutos ya nuestra sesión. Les pido por favor que aguardemos unos 5 o 10 minutos en lo que se graba la cápsula y después yo les mando un mensajito a través de nuestro grupo para que por favor si pueden volver a conectarse para que vayamos cerrando nuestro bloque del día de hoy y en ese mismo sentido no quede de manera trunca el proceso de información. ¿Les parece bien? Perfecto, Sí, doctora, muchísimas está bien. gracias. Entonces, estamos en